Pues buenas tardes, hoy iniciamos con la segunda unidad de las 7 de este análisis de la educación en México y vamos primero a hacer un recuento de estos 100 años de educación en México a través de la Secretaría de Educación Pública. 1921, 2022 han gobernado este país 20 presidentes de la República, 2 han sido designaciones y hemos tenido a partir del año 2003 dos alternancias, es decir, cuando el PRI permite que el PAN gobierne y cuando el PAN permite que vuelva a gobernar el PRI en el 2012 y en el 2018 vamos a ver la alternancia con un nuevo proyecto político que es Morena. 100 años se dice fácil, 1921, 2022, 20 presidentes de la República y eso vamos a hacer esa introducción de estos gobernantes. En 1920 toma posesión Álvaro Obregón, que es el presidente ya de la posrevolución y es justamente cuando se va a crear la Secretaría de Educación Pública, designando como secretario a José Vasconcelos, este hombre que viene a revolucionar el sistema educativo mexicano. Han pasado 10 años de la Revolución Mexicana, han pasado los 30 años del Porfiriato y hay que hacer un nuevo proyecto político educativo. Creo que Álvaro Obregón tuvo muy claro la idea de quién tenía que ser el secretario de Educación Pública. Un personaje, como ya lo hemos dicho, José Vasconcelos, tiene todas las cartas credenciales, aparte de su vida política, de su vida intelectual. Y con José Vasconcelos arrancamos ya propiamente un proyecto educativo que se mantiene hasta el día de hoy. En 101 años, la Secretaría de Educación es de las pocas secretarías que no ha cambiado de nombre, junto con las Relaciones Exteriores y Gobernación son las que tienen el mismo nombre desde que en la posrevolución en 1924 se instituyeron. Plutarco Elías Calles continúa un poco la obra de Vasconcelos. El país está saliendo de su revolución, es un país eminentemente campesino y como ustedes sabrán, en 1927 Álvaro Obregón traiciona el concepto constitucional que llevó a la Revolución Mexicana, el de sufragio efectivo no reelección. Tenemos que recordar que Porfirio Díaz en 1871-1876, ese fue su lema de campaña, sufragio efectivo no reelección, pero a Porfirio Díaz se le olvida y modifica este concepto constitucional. Es más, nosotros en el México del siglo XXI ya no es un precepto constitucional, por eso hoy podemos reelegir a los alcaldes, diputados federales, diputados locales y todavía falta que se modifique la ley para reelegir a gobernadores y al presidente de la República. Pues en 1927 Álvaro Obregón tiene la fabulosa idea de abolir este legado y se va a proponer y se va a reelegir como presidente de la República. Fueron años muy difíciles porque si la Revolución Mexicana había estallado era por de que Porfirio Díaz se reeligió por más de 6 veces. Y bueno, Álvaro Obregón va a ser asesinado en 1928 y eso viene a interrumpir el orden constitucional y vamos a ver que Plutarco Elías Calles se va a elegir como jefe máximo de la Revolución Mexicana y tenemos que
Pascual Ortiz Rubio Emilio Portes Gil lo van a poner, pues Pascual Ortiz Rubio sube constitucionalmente. Con Pascual Ortiz Rubio vamos a tener 5 secretarios de Educación Pública en menos de 2 años. Finalmente, Abelardo Rodríguez es el último en este periodo de 1928 a 1934. En 1934 ya el país tiene cierta estabilidad política. Tenemos que recordar que luego del asesinato de Obregón en 1928, el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, anuncia que hay un nuevo mecanismo para elegir al presidente, para elegir cualquier aspiración política. Ya no va a ser por las armas, ni golpes de estados, ni proclama. Se va a crear un partido, el Partido Nacional Revolucionario, donde todos los partidos pequeños se van a unir a este partido. Seguramente a ustedes no les diga mucho el Partido Nacional Revolucionario, pero si yo les digo que el Partido Nacional Revolucionario es el abuelo del PRI y el bisabuelo de Morena. Entonces, ya para 1934 se va a elegir a Lázaro Cárdenas como presidente de la República, y también en 1934 se inicia un nuevo periodo presidencial con más años en el poder ejecutivo. La presidencia pasó de 4 años a 6 años. Entonces, entre 1934 y 1940 va a ser el primer gobierno sexenal, y el presidente Lázaro Cárdenas tiene muy claro lo importante que es la educación. Brevemente, Lázaro Cárdenas nace en 1897 en Michoacán, y de una familia clase media baja, y sus padres lo mandan a la escuela, y Lázaro Cárdenas, como buen niño con educación porfirista, aprende a leer y escribir, pero tiene una gracia muy interesante, que tiene una bonita caligrafía. ¿Usted sabe qué es la caligrafía? La manera de escribir que sea clara, que sea que se entienda la caligrafía. Y bueno, con la Revolución Mexicana, él a los 13 años se incorpora, pero él se incorpora a la Revolución Mexicana casi un niño, a los 18 años, se incorpora no propiamente en el campo de batalla. Él está en la parte administrativa porque sabe leer y escribir, y el comandante lo tiene muy cercano. El presidente Lázaro Cárdenas va a ser el primero que hace una campaña electoral como la que hoy conocemos. Recorrió toda la República Mexicana a pie, a caballo, en burro, en lancha, en coche, en tren. Es por primera vez que un candidato presidencial recorre todos los rincones de la República Mexicana. Lo mismo ha hecho López Obrador. López Obrador ha tenido esa gran fortuna gracias a los impuestos de todos los mexicanos que le pagan a los partidos políticos a través del INE. Durante 3 veces López Obrador ha recorrido todos los municipios de la República Mexicana. Con Lázaro Cárdenas vamos a tener a 2 secretarios de Educación: Ignacio García Telles, que va a estar 6 meses, y Gonzalo Vázquez Vela. De Gonzalo Vázquez Vela, para los jalapeños, es un ilustre jalapeño. Pero ¿cuál va a ser el gran problema educativo con Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas hace una reforma educativa y le pone a la educación el título de educación socialista. Es decir, el Estado mexicano va a impartir una educación científica, sin cuestiones morales ni nada de eso.
Entonces Lázaro Cárdenas, la educación socialista se echa a andar en 1935 y casi provoca una segunda revolución cristera. ¿Por qué? Porque las sociedades de la Iglesia Católica y las buenas familias se espantaron con la educación socialista. Porque el niño iba a aprender de la naturaleza humana, el niño iba a explorar su cuerpo y la parte más asquerosa que todas las religiones le ponen, que es a los genitales, y gracias a los genitales pues todo el mundo nació, ¿no? Entonces la gente se espantó cómo el niño o la niña va a saber que el genital no tiene el apodo que la mamá o el papá le dio en el hogar, ¿no? Entonces eso fue un gran espanto para las buenas conciencias, que el niño supiera que su pajarito, que su pilín, o que se llamara pene, y que su conchita, todas las definiciones que hay en el hogar de la vagina. Entonces esto le espantó a la sociedad y casi provoca una guerra civil, porque creían las mentes de ese momento de que ya casi iban a poner al niño a hacer el coito con la compañerita en la primaria. Las mentes cochinas, porque un niño de primaria pues, no está capacitado, su cuerpo todavía no está para eso, pero bueno, esto provocó casi una guerra civil, porque cómo los niños iban a aprender esas cosas tan horribles. Las buenas conciencias, la Iglesia hizo su protesta, hubo muchos maestros de la educación socialista que fueron asesinados, ¿no? Porque ahora nosotros estamos en este momento también con toda esta diversidad sexual y cultural que quieren imponer a la sociedad mexicana, las cuestiones de género, y no sé cuántas familias hay, y ahora el TODES y todas esas cosas que para mí, para un adulto como yo de 50 y tantos años, que crecí que la humanidad había sido que era hombre mujer y varón, ahora hay una gran diversidad de posibilidades que tú te puedes denominar a tu sexualidad. Yo nomás oigo, no entiendo muchas de esas cosas, porque finalmente ahí sí yo me declaro un conservador de marca, ¿no? Porque yo crecí con varón y mujer, ¿no? Yo digo en lo personal que lo que se hace debajo de las sábanas no tiene por qué salir, ¿no? Y ese discurso que hoy tenemos, que ustedes viven ahora, si los trasladamos 90 años atrás, que era un discurso de decir, bueno, el niño, el ser humano, estamos dotados de cuerpo y alma y tenemos nuestros aparatos de reproducción sexual, ¿no? Solamente María tuvo la oportunidad de concebir sin pecar, pero eso fue un caso único en la historia de la humanidad. Entonces la revolución socialista, la educación socialista, casi nos pone en la huelga, en la guerra total, porque sí se espantó la sociedad, y también la Iglesia Católica también como dicen, le echó fuego a la hoguera. Me acaban de contar un chiste en relación a esta nueva polémica, o a esta nueva era que estamos viviendo, que es un niño que le dice al papá: papá, quiero un coche. Estás loco hasta que tengas 18 años. Papá, quiero esto. Estás loco hasta que tengas 18 años. Papá, quiero hasta que tengas 18 años. Papá, quiero ser mujer. Tómate estas vitaminas para tu reconversión, de hombre a mujer, ¿no? Entonces, a mí, no sé, yo estoy pésimo para contar chistes, pero
esta del que el niño quiere un montón de cosas, el papá todo se lo niega y todo dice, hasta que tenga 18 años. Pero si el niño ahora, papá, quiero ser mujer, tómate estas cápsulas porque te van a, esas hormonas porque te van a seguramente hacer cosas propias de la mujer. Entonces la educación socialista se impone en México en 1936 al 40, va a ser muy difícil, la gente no quiere mandar a los niños a la escuela porque les van a enseñar cosas pecaminosas, imagínense. Este chiste sí me sale un poco mejor, ¿no? La niña es alumna del colegio Pedro de Gantes, ¿para qué? La familia le echó ganas y está haciendo un esfuerzo para que la niña vayan a un colegio particular de iglesia católica, de monjas. Y está en la comida con sus papás y su mamá, y la niña pregunta, mamá, ¿y qué es pene? Y los papás se ponen rojos, azules y verdes, y le dicen, y para eso lo mandamos al Pedro de Gante. Y ya el papá le explica, el pene es el órgano reproductor del hombre, que donde está la semillita, y cuando se acerca a tu mamá, ahí por eso naciste. Y ya la mamá dice, ¿y por qué la palabra? Es que la madre nos pidió que rezáramos por el alma de la madre superior para que no pene, para que no de pena, ¿no? Entonces vean cómo luego el lenguaje nos juega una jugada, ¿no? La niña pues, le dice, escuche que la madre le pide que recen por el alma de la madre superiora para que no pene, y los papás se fueron por otro camino. Bueno, ya se instaló la educación socialista, termina el gobierno de Lázaro Cárdenas y viene el gobierno del general Manuel Ávila Camacho, primer sexenio, 1940-46. Vamos a tener de secretario de Educación Pública a dos personajes, a Luis Sánchez Pontón y a Octavio Béjar Vázquez. La sucesión presidencial del 39 al 40, todo el mundo pensaba que el candidato oficial iba a ser Francisco J. Mújica, el maestro de Lázaro Cárdenas, constitucionalista en el 17, un comunista de mucha cepa, pero no, Lázaro Cárdenas prefirió entregar la banda presidencial a Manuel Ávila Camacho, y Manuel Ávila Camacho va a imponer, los presidentes tienen que imponer al secretario, Luis Sánchez Pontón y Antonio Béjar Vázquez. ¿Y qué creen? La primera reforma al artículo 3 constitucional fue abolir el artículo de la educación socialista. Entonces, aquí también tenemos que insistir mucho que cada presidente de la República va a poner a su secretario de Educación Pública porque es su amigo o porque es su recomendado. Yo no sé por qué Álvaro Obregón tuvo ese gran cuidado de convocar a un personaje como José Vasconcelos, ¿no? Alguien que estaba alejado del grupo revolucionario. Y el tercer presidente sexenal, Manuel Miguel Alemán, que ya es el primer presidente civil de este país, va a imponer a Manuel Vidal. No hay continúa el modelo político, la educación. El presidente Adolfo Ruiz Cortines impone a José Ángel Ceniceros. También continúa la inercia de 1921. Adolfo López Mateos, que va a ser presidente de 1958 al 64, Adolfo López Mateos va a invitar que sea su secretario de Educación Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet fue el secretario particular
de José Vasconcelos cuando fue secretario de Educación en el gobierno del presidente Álvaro Obregón. Aquí tenemos que hacer una pausa y decir que el modelo educativo con el presidente López Mateos es un modelo que va a cambiar, es una reforma, como ya les había explicado la vez pasada. Vamos a tener el modelo educativo de 11 años, es decir, 3 de preescolar, 2 de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria. Y hay un viraje total en el proyecto educativo. Uno de los grandes problemas de la educación básica en este país era que hasta antes de 1959 los padres de familia tenían que comprar los libros. Ahora, la Revolución Mexicana, que ha triunfado, tiene la posibilidad de mandar hacer y crear la Comisión del Libro de Texto Gratuito, y ahora todos los mexicanos que cursen la educación básica van a tener su juego de libros. Cada niño tiene 5 libros básicos, que es español, matemáticas, historia, geografía y ciencias naturales. Y vamos a ver que los niños que llegan a la escuela a partir de 1960 automáticamente van a tener su lote de libro. Sí es cierto, hubo muchas críticas porque ya va a ser un solo pensamiento. Hay un solo programa en la Secretaría de Educación Pública, y eso es un gran avance de la Revolución Mexicana, que a todos los niños que estén cursando la educación básica van a tener su rotación de libros de primero a sexto año. Les pregunto, ¿conservan sus libros de primaria? Yo sí los conservo. Yo sí los conservo y los tengo clasificados. A mí me tocó, cuando entré a la primaria en 1973, me tocó la reforma. A mí ya me tocaron libros más modernos. La primera generación de 1959 al 72 eran unos libros grandotes de papel Revolución y que tenían a la patria. A mí ya me tocaron libros a colores, con fotografías, y yo los conservo con mucho cariño. Ahí están. Entonces vean, hay un gran avance que ya los padres de familia no van a gastar en comprar los libros, o que los libros del hermano mayor o del primo los ocupe. También otro de los grandes avances en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos fue el famoso desayuno escolar. Muchos de los niños, sobre todo en el campo y en las zonas marginadas de la República Mexicana, llegaban a la escuela sin desayuno. Y aquí Jalapa es muy importante porque la esposa del presidente Adolfo López Mateos, de visita en la casa de la familia Fernández Ávila Camacho, los dueños de Las Ánimas, se da cuenta que doña Alicia Ávila Camacho se levanta muy temprano y junto con sus cocineras preparan bastimentos, y le pregunta que para qué son esos bastimentos, y le dice que son para los hijos de los campesinos que vienen al corte del café. Eva Sábano es de las pocas primeras damas que han sido profesoras de preescolar, de primaria, y se crean los desayunos escolares. No sé si a ustedes ya en el siglo XXI, ustedes ya son alumnas del siglo XXI, si todavía les tocó escuchar o ver en su escuela este programa de desayunos escolares. Bueno, todavía en los años 90 a los niños de escuelas marginales, de escuelas primarias
en el campo o en la periferia les daban un desayuno frío, es decir, un plátano, una galleta y una leche. Entonces llegaba el niño, se les sentaba antes de las 8 y se les daba su desayuno frío. Entiendo que para muchísimas zonas pobres pues era el primer desayuno que el niño se llevaba. Ya en mi caso, ya para 1973, ya en el gobierno de Luis Echeverría, había dos tipos de desayuno. El primero, el de la naranja o la manzana, la fruta de la temporada y la lechita. A mí ya me tocaron, los daban una barra de chocolate, era chocolate, vainilla y fresa, una barra con todos los nutrientes. Te daban tu barrita y la podías comer todo el día, estaba lleno de nutrientes. Pero si esa barra tú se la tirabas a un compañero a la cabeza, lo descalabrabas. Era una barra como el mazapán. ¿Conocen el dulce del mazapán? Pero era como el mazapán y así de gruesa. Tú la aventabas al suelo y no se rompía. Entonces tenías que estar como el conejo. Entonces el presidente López Mateo, reforma de 11 años, la comisión de libros de textos gratuitos y los desayunos escolares en todas las escuelas de educación básica. El presidente López Mateo también va a tener una gran habilidad. Él va a lograr que México sea la sede de los Juegos Olímpicos de México 1968. Él va a lograr que México sea la sede del Campeonato Mundial de Fútbol 1970. Él era un presidente muy deportista, muy guapo. Por ahí alguien cuenta que el presidente López Mateo, todos los días su chofer le decía: hoy que toca, viaje o vieja. Es el primer presidente que va a recorrer a todo el mundo. Él viaja por todo el mundo diciendo que México ya es una nación democrática, que ya hay estabilidad política, que puedan venir a invertir. Lo vine a visitar el presidente Kennedy, lo vine a visitar Charles de Gaulle. Fue un presidente con mucha habilidad política en materia internacional. Ya México había consolidado, había pasado la revolución. Y ahorita me acuerdo del anterior presidente, Adolfo Ruiz Cortines. Don Adolfo Ruiz Cortines, yo quiero que se lo grabe, es veracruzano, es el único político súper honesto. Él tuvo el tesoro de la nación en 1920 cuando matan a Carranza. Él tuvo ese dinero, los trenes con el oro de la nación, y lo entregó al ejército. A Adolfo Ruiz Cortines ya lo hicieron presidente viejo y le decía a la gente: adiós mi príncipe charro. Y ya cuando lo veían cerca le decían: pinche betarro, porque ya era grande. Él murió pobre, él murió en Veracruz Puerto, en una casa de interés social, nada como la casa la casa gris en Estados Unidos. Cuando ustedes vayan al puerto de Veracruz, por la central camionera, ahí está la casa museo del presidente Adolfo Ruiz Cortines, una casa muy modesta. El siguiente presidente es Gustavo Díaz Ordaz, que va a ser presidente de 1964 a 1970. ¿Ustedes qué saben, qué recuerdan de Gustavo Díaz Ordaz? No me digan porque casi me aviento de la... Bueno, a don Gustavo Díaz Ordaz le han colgado el mote del asesino. Él es el responsable y él lo asumió en el quinto informe de gobierno
de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, la matanza del Tlatelolco. A mí me cae muy bien el señor Gustavo Díaz Ordaz. Asumió la responsabilidad de jefe de Estado. Le faltaban 10 días para los Juegos Olímpicos y los jóvenes tercos no quisieron levantar el movimiento. Hubo muchas negociaciones con los jóvenes estudiantes y a don Gustavo no le dejaron más alternativa que el uso de la fuerza. Pero don Gustavo Díaz Ordaz tuvo el valor de asumir la responsabilidad política, económica, social, moral, ética, espiritual de los acontecimientos, y él así lo dice en su quinto informe de gobierno. Él no estuvo de maricón ni como el actual presidente. El actual presidente le echa la culpa a todo mundo. Díaz Ordaz no le echó la culpa ni a López Mateos, ni a Ruiz Cortines, ni a Ávila Camacho, ni a Lázaro Cárdenas, ni a Abelardo Rodríguez, ni a Pascual Ortiz Rubio, ni a Plutarco Elías Calles, ni a Obregón, ni a Carranza, ni a Madero, ni a Porfirio Díaz, ni a Benito Juárez, ni a Lerdo de Tejada, ni a Santana, ni a Guadalupe Victoria, ni a Hidalgo, ni a los 64 virreyes, ni a los 12 reyes aztecas. Él asumió. Es muy lamentable que el presidente López Obrador hasta el día de hoy no ha asumido ninguna culpabilidad de nada. Él todo le echa la culpa al pasado. Con Gustavo Díaz Ordaz tenemos como secretario de Educación a Agustín Yáñez, uno de los grandes literatos en la literatura mexicana, un escritor del estado de Guadalajara. Tiene mucha obra literaria, y bueno, le toca el 68. Estuvo a punto de ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, con Agustín Yáñez ya se tiene la idea de hacer un telesistema educativo. Ya se tiene la idea de la telesecundaria, del telebachillerato. Hay que recordar que la televisión en México se empieza a desarrollar a partir de 1950. Ya para el 68 ya hay muchas situaciones que ya logran visualizar que se puede dar educación no en línea, sino por la televisión, telebachillerato, telesecundaria, que va a tardar, pero vean, ya hay ese pensamiento de que el aula puede llegar a través de un dispositivo, de una televisión, ¿no? Agustín Yáñez, yo creo que lo tenemos que recordar. Y bueno, también hay que recordar que estamos en un momento de cambio poblacional. El país, que en 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, el país, el 90% es rural. Ya para 1965 ha habido una reconversión. Las ciudades empiezan a surgir y el campo empieza a ser abandonado. ¿Por qué la gente abandona el campo? Por una sencilla razón: en la ciudad están las escuelas, están todos los servicios, está la educación. Y bueno, si nosotros tuviéramos en este momento un mapa de la ciudad de Jalapa de 1960, veríamos que es un pueblito, ¿no? Imagínense, en 1963 se empieza a construir a las orillas de la ciudad de Jalapa la Escuela Normal Veracruzana. ¿La ubican? La que está aquí en la avenida Jalapa.
Esa escuela normal en 1963 era impensable. La gente se espantaba cómo se les ocurrió hacer una normal tan lejos del núcleo poblacional. Y ahora la escuela normal está casi en el centro de la ciudad. Lo mismo pasó en 1934, cuando la escuela normal veracruzana sale de Zamora y se construye a las afueras de la ciudad de Jalapa, la escuela normal veracruzana, que es inaugurada en 1936 por el presidente Lázaro Cárdenas. Y hay una película en la Cineteca Nacional que muestra la inauguración y se ve la escuela normal y la inmensidad del campo, ¿no? Entonces vean, ya para los años 60 el país se está transformando y efectivamente el campesino, la gente manda a estudiar a sus hijos a la ciudad. Por eso también tenemos un cambio demográfico y también que las escuelas, las ciudades necesitan tener más escuelas. Viene Luis Echeverría Álvarez, presidente de México de 1970 a 1976, que acaba de morir hace poco, murió a los 100 años, y que tuvo un solo secretario de Educación Pública, a Víctor Bravo Aúja, un oaxaqueño nacido en la parte de Tuxtepec. Y bueno, hay toda una revolución, ya decíamos, de su reforma educativa. Hay una revolución también para la educación universitaria. Todo se transforma. El presidente Luis Echeverría se quiso ganar la simpatía de los estudiantes universitarios, y él decía que todos los problemas desembocan o se relacionan con una sola cosa, que es la educación. Entonces vamos a ver que ahora sí la universidad va a abrir las puertas a miles y miles de jóvenes, se crean nuevas universidades. Nosotros en el caso de la veracruzana vamos a tener una gran transformación en la parte cultural, y bueno, aparte de la reforma educativa del 73. Y bueno, el único secretario fue Víctor Bravo Aúja, y que tuvo como subsecretario de Educación Básica a un veracruzano ilustre, a Gonzalo Aguirre Beltrán, que fue rector de la veracruzana, antropólogo. Yo fui su último becario en el CIESAS Golfo. Gonzalo Aguirre Beltrán tiene en sus espaldas el proyecto educativo de la educación. 1976-82 fue presidente José López Portillo y Pacheco. Él tuvo dos secretarios de Educación Pública, Porfirio Muñoz Ledo y Fernando Solana Morales. Yo no sé si ustedes están enteradas quién es Porfirio Muñoz Ledo. Es un político que tiene 85 años, fue el que le dio la banda presidencial a López Obrador el 1 de diciembre del 2018. Fue diputado por Morena, senador por Morena, y ha estado en todos los partidos, fue presidente del PRI, del PRD, y hace poco anunció que lo iban a nombrar embajador de México en Cuba, que estaba soltero, que si había alguna mujer que quisiera casarse con él, guapa, que él se casaba y se divorciaba, que iba por la quinta mujer. Porfirio Muñoz Ledo es un gran político, es un animal político, que ahora a sus 85 años, ahora también es uno de los grandes críticos de López Obrador, ¿no? Así como lo encumbró en el 2018, ahora lo critica, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo. Y bueno, viene Fernando Solana Morales,
y es en este periodo de López Portillo donde, como ya lo vimos en el curso pasado, se inaugura el Instituto Nacional de Educación para Adultos, se inaugura la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Alguien sabe por qué se crea la Pedagógica Nacional? ¿Alguien recuerda? Bueno, la Pedagógica Nacional se crea porque el sistema educativo mexicano tiene un gran problema ante la gran victoria de la Revolución Mexicana y que ya todo el mundo puede ir a la escuela, a la educación básica, a la secundaria y a la universidad. Miles de maestros van a estar frente a grupo sin el perfil. Mucha gente va a estar dando clases sin tener perfil de docente, ¿no? Bastaba con tener alguna carrera o tener alguna carrera tronca y tener un amigo en el sindicato, automáticamente te daban la plaza, ¿no? Entonces todos estos maestros, la Pedagógica Nacional los reclutó los sábados y les daba un curso, les ofertaba una licenciatura para que tuvieran herramientas para, ahora sí, ser docentes con formación. No es lo mismo que a estos miles de maestros les daban los programas y a ver ahí tú te lo entiendes. Se me cayó la Copper que ya fui a pagar. Fernando Solana es otro personaje. Después viene Miguel de la Madrid. Ya con José López Portillo tenemos un personaje que lo vamos a ver el lunes. El análisis de educación, la legislación pasa también por la aprobación y el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato que desde 1943 el presidente Ávila Camacho les entregó la educación al Sindicato Nacional de Trabajadores, y con López Portillo surge un liderazgo femenino. Hay una mujer del estado de Chiapas que la convierten en diputada federal, contesta el informe presidencial y a partir de ahí tuvo un largo ascenso en la vida sindical. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Se acaba de casar con un chamaco 50 años menor que ella. El Bester Gordillo empieza a brillar durante el gobierno de José López Portillo. Ella ahí la hace, y con Carlos Salinas la van a hacer líder sindical del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y bueno, para la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, no hubo más solución que detenerla, meterla a la cárcel, y ahora ya salió, y el abogado que la llevaba el caso, 50 años menor que ella, el abogado se enamoró de la señora, se casaron y son muy felices. Se casaron el año pasado, ella como de 80 años y el muchacho de 36 años. Pero bueno, se entiende, ¿no? Ella es una mujer millonaria, ¿no? Con casas en Estados Unidos, en España, pero bueno, y le acaban de hacer una entrevista muy buena en Loret de Mola, en Latinus, donde ella explica un poco la situación. Con Miguel de la Madrid, fue presidente de México entre 1982-88, es el que introduce el modelo neoliberal. Hay que recordar que las presidencias anteriores de José López Portillo y Luis Echeverría deshicieron la economía. La economía la hicieron por el populismo, por regalar, creo que te buscan, por regalar se asomó el ingeniero.
Sí. Entonces, entre 1970 al 82, este país, como ahora, el gobierno regaló y regaló y regaló dinero y mucha corrupción. Lo que hoy estamos viviendo no es novedad, ya lo vivimos con Luis Echeverría y la manipulación populista, y bueno, el país entró en crisis en 1976, en 1982, y al presidente Miguel de la Madrid no le tocó más que asumir todas las reformas políticas, económicas del Fondo Monetario Internacional, y se va a implementar el modelo neoliberal. A mí, en lo particular, yo creo más en la libertad de circular, de pensar, que el Estado te dé todo. Y bueno, hay dos excelentes secretarios de Educación Pública. Uno va a ser el veracruzano Jesús Reyes Heroles y Fernando Solana Morales. Jesús Reyes Heroles es el de los grandes políticos del siglo XX, un intelectual. Lo malo que Jesús Reyes Heroles él fallece en marzo de 1985. Yo recuerdo muy bien su féretro en marzo cuando llegaba de Estados Unidos. Y vamos a ver que el país está en crisis, estamos en una crisis increíblemente, el país se deshacía. Y bueno, José Miguel González Avelar empieza a guiar también la política internacional que nos dicta el Fondo Monetario Internacional. También dice, hay que achicar el Estado mexicano, que era un Estado que tenía más de 1,500 empresas, todas en números rojos. El presidente de la República tenía su gabinete donde colocaba a sus cuates, y en las más de 2,000 y tantas empresas del Estado colocaba a los otros cuates, ¿no? Si no alcanzaba a ser secretario de Estado, no alcanzaba a ser su secretario, y el presidente te podía nombrar director de la fábrica de chicles del gobierno de México o de teléfonos. Todas las empresas estaban en números rojos, los ingenios. Imagínense que a mí me nombran director de los ingenios del país, yo que soy historiador, que no sé de ingeniería, que no sé de agricultura, pero que el presidente me nombró director de los ingenios. Yo no sé si tengo que producir, tengo que generar ganancias, no. Yo lo sé, que soy amigo del presidente, que voy a tener un buen sueldo, voy a tener prestaciones, y a mí me va a valer queso si el ingenio pasa de números rojos a números negros. Entonces imagínense tener 2,000 empresas con números rojos, que en lugar de producir, que en lugar de darte ganancias, le tengas que invertir. ¿Se imaginan ustedes a su universidad con números rojos? Los dueños o los socios, no, aquí una empresa te tiene que dar ganancias, te tiene que salir los costos, pagar luz, agua, impuestos, tienes que pagar el personal administrativo, tienes que pagar a tus docentes, entonces imagínense ese país con 2,000 empresas, que en lugar de que te aporten, ahora le tengas que meter. Y bueno, el modelo va a fracasar. Y hoy sabemos que la Comisión Federal de Electricidad, la que dirige Manuel Bartlett, está en números rojos, no produce nada, igual que tenemos una planta nuclear que no produce nada. Entonces, cualquier economía con números rojos, bueno, nosotros mismos, ¿no? No es lo mismo que tu papá cada quincena te mande tus 5,000 pesos y tú pagarás renta, luz, agua, comida,
y que al tercer día esos 5,000 pesos te los hayas gastado en fiestas y ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer el resto de la quincena? Entonces, por eso el modelo económico neoliberal dice, bueno, tu Estado estás para regular las relaciones entre tus gobernados y el Estado. Tú no tienes por qué ser dueño de la fábrica de la harina, de la fábrica de corcholatas, de la fábrica de bicicletas, de la fábrica de condones, de la fábrica de agujas. Imagínense, eso es muy propio del sector privado, ¿no? Entonces, el modelo neoliberal, que hoy lo critican muy feo los de Morena, y que se les olvidan que muchos de ellos vivieron de este estado neoliberal, que fueron parte de ese saqueo y ahora quieren regresar al modelo. Entonces, y también vamos a tener el problema que la educación va a pasar. Carlos Salinas de Gortari, que es el presidente de 1988 al 1994, que es un presidente que llega en medio del último fraude electoral que hubo en este país. En 1988, el gobierno que organizaba las elecciones se robó las elecciones, y quien se robó las elecciones, quien hizo el fraude electoral, fue Manuel Bartlett Díaz, hoy secretario de la Comisión Federal de Electricidad a sus 85 años. Él fue que permitió que se cayera el sistema y se le hiciera un fraude electoral al Frente Democrático Nacional, encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En esos años López Obrador era priista, era aplaudidor de Carlos Salinas. En el 88, López Obrador, el hoy redentor de la patria, era más priista que el PRI. Carlos Salinas de Gortari viene a implementar todas las reformas políticas, económicas, sociales que le hacían falta al país. Yo en lo particular no voté en favor de Carlos Salinas, yo voté en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, pero el modelo económico y toda la política neoliberal de reformas, Carlos Salinas vino a poner a México en el siglo XX. Una de las grandes reformas que no gustó mucho fue la reforma al ejido. La Revolución Mexicana a los mexicanos les dio tierra, pero ya en los últimos años de los 80, los campesinos vendían sus ejidos. Legalmente no podías vender el ejido. Y Carlos Salinas dijo, señores, si esta práctica de la venta del ejido, ¿por qué no lo hacemos legal? Y ahora muchos campesinos vendieron sus tierras y ahora son empleados ahí de las tiendas que se instalan. Hay una reforma a la relación iglesia y Estado. México desde 1859 no reconocía a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hay una reforma a la educación que la tenía controlada la Secretaría desde México. Ahora la educación se va a descentralizar, que cada estado de la República se haga cargo del sistema educativo. Por eso hoy tenemos dos modelos de maestros, los federales y los estatales. En este momento en Jalapa y en el estado de Veracruz, todos los maestros estatales están en huelga, ¿no? Porque no les han pagado un apoyo que el gobierno federal les da a los estatales. Y bueno, aquí también hay una gran reforma educativa, de descentralizar ya todos los servicios, y vamos a tener secretarios de educación pública
a Manuel Bartlett Díaz, el mismo que hizo el fraude electoral, el mismo que ahora es adorador de López Obrador y que es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Ayer estuvo en el Congreso de la Unión y los diputados le dieron hasta por debajo de la lengua, le regalaron un dinosaurio. Fue gobernador del estado de Puebla. Es un anciano de 85 años, millonario, corrupto, pero como es el ideólogo del presidente, ahí está. Con Carlos Salinas de Gortari vamos a tener a otro secretario de Educación Pública. En 1992 nombran secretario de Educación Pública a Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Le suena? Ernesto Zedillo va a ser secretario de Educación Pública. Después viene Fernando Solana por segunda vez. ¿Y qué creen? Por primera vez un ex secretario de Educación Pública va a ser presidente de México, que va a ser Ernesto Zedillo Ponce de León. Yo no sé si ustedes ubican esta parte del asesinato de Colosio en 1994, Luis Donaldo Colosio, que era el candidato del Partido Revolucionario Institucional, es asesinado el 23 de marzo y el presidente Carlos Salinas tiene que designar candidato y va a ser Ernesto Zedillo Ponce de León. Con Zedillo vamos a tener una gran sorpresa. Designan, oigan, al doctor Fausto Alzati. Anótenle por ahí el nombre. Fausto Alzati fue director del CONACYT en el gobierno anterior con Carlos Salinas de Gortari. Tenía el título de doctor. ¿Y qué? ¿Cómo? Alzati. Con Z. Busquen su biografía. La jornada, a partir del 5 de febrero del 95, empezó a filtrar que el señor secretario de Educación Pública no tenía títulos, que ni era doctor, que ni era maestro, que ni era licenciado y que tenía lo más un título de bachillerato. Eso obligó al presidente a pedirle su renuncia, ¿no? Se hizo todo un escándalo porque imagínense, durante 6 años coordinó la política del CONACYT. Él le aprobaba las becas para el extranjero, el Sistema Nacional de Investigadores. Fue genial este golpe que dio la jornada, decir, aquí fue interesante Zedillo. Hoy el presidente López Obrador dice 99% de lealtad y 1% de conocimiento. Así están todos los secretarios y subsecretarios de Estado. Aquí actualmente, si él es leal hasta la muerte al presidente, no importa que no tengas la primaria. En cambio, con Zedillo tuvieron que correr a Fausto. Y en todo este año, Fausto Alzati, en un mes se doctoró, en 15 días presentó su tesis de maestría, en 8 días presentó su tesis de licenciatura y en una semana sus estudios de bachillerato. Vean, si tienen lugar de ver esa biografía, es interesante. Para mí el señor me impacta mucho cómo logró ir ascendiendo, ¿no? Ascendiendo, y hasta que te nombraran secretario de Educación Pública. El secretario que sigue es un veracruzano que se va a morir con las ganas de ser gobernador del estado de Veracruz, un amigo, el doctor Miguel Limón Rojas, doctor en Derecho, es de Orizaba. Y aquí sí, con Zedillo vamos a tener también una reforma
que le impone la UNESCO. Aquí vamos a ver, van a quitar cosas, el neoliberalismo. Dicen, no, pues que den menos de historia, ¿no? Aquí lo que nos interesa es que la gente trabaje, que sepa matemáticas. Y bueno, vamos a ver que era urgente la reforma. Es muy lamentable que tuvo que ser el Premio Nobel de Literatura de Perú. Ese me fue el nombre del... hay un Premio Nobel de Literatura a Perú que también fue presidente. Tiene varios libros, tiene muchos libros. Tiene el libro de Conversación en la Catedral. Dios mío, la vejez se me agudizó. Acaba de convocar un foro en Madrid que fue Felipe Calderón. Busque Premio Nobel de Literatura peruano. Yo lo conozco, he estado con... Es un peruano. Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa es un intelectual fue Premio Nobel de Literatura. Él lo invita, Octavio Paz lo invita a México en 1991 a un congreso, y Mario Vargas Llosa en su ponencia hace una narrativa que el PRI es la dictadura perfecta, es decir, es un partido hegemónico que sabe muy bien cómo imponer a sus candidatos y que nada pasa. Mario Vargas Llosa termina de su discurso, y ¿qué creen? La Secretaría de Gobernación lo esperaba afuera del evento, lo subieron en un avión y lo sacaron del país por su declaración de la dictadura perfecta. Lo enfermaron, que le dio el mal de Moctezuma, es decir, la diarrea por comer chiles y frijoles en este país. Pero Mario Vargas Llosa el año pasado decía que los mexicanos somos muy injustos con Zedillo. A Zedillo le debemos la apertura democrática del país. Zedillo, que López Obrador lo critica mucho por el Fobaproa. El Fobaproa fue una inversión de rescate para los empresarios, para que este país no se hundiera. Pero Zedillo no era un político, era un tecnócrata, y a Zedillo no le interesó ser el primer priista. Él en sus 6 años de presidente dejó que el PRI estuviera en manos de los políticos. Por eso en el 97 pierde el Congreso Federal, gana Cuauhtémoc Cárdenas la ciudad, y en el año 2000 Zedillo logra respetar la voluntad popular, y es cuando gana Vicente Fox, el primer candidato de Acción Nacional que gana. Después de 80 años vamos a tener un gobierno diferente al del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, dice Mario Vargas Llosa, no es posible que no le reconozcan a Zedillo este talante democrático que permitió que el Instituto Federal Electoral contara los votos y que no le diera el resultado al gobierno. Vicente Fox Quetzala también tuvo un solo secretario de Educación Pública, a Reyes Tamés, el antiguo director del Tecnológico de Monterrey. Vicente Fox tiene que implementar toda la reforma educativa, no solamente a nivel México, sino mundial. Hay todo un cambio de paradigma educativo, y México se suma. Después tenemos Felipe Calderón, 2006-2012. Vamos a tener 3 secretarios de
de Educación. Va a estar entre ellos Josefina Vázquez Mota, la candidata presidencial en el 12, una mujer de Texuclán, una empresaria, y vamos a tener todas las sedes de la reforma. Con Enrique Peña Nieto vamos a tener 3 secretarios de Educación. Hay uno que lo corrigen, no sé si lo ubican, a Nuño Meyer, el que no sabía leer, la niña esta que está el secretario de Educación y dice hay que leer, y la niña le jala el pantalón, no se dice leer, se dice leer. Y bueno, que fue la comedia. Y bueno, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, el primer secretario de Educación fue un priista, Esteban Moctezuma, que había sido secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo. Actualmente es embajador de México en Estados Unidos. Y las 2 señoras estas, Delfina y Leticia, que ellas sí son maestras normalistas, pero que toda su vida han estado en la grilla, han estado en la coordinadora, que son 100% inútiles, pero 101% útiles al presidente, ¿no? Entonces vean, con este gran recorrido que lo vamos a poner una actividad para ir recordando a estos personajes que son los que han diseñado la política pública en relación a la educación. Yo insisto la otra vez, a mí no se me hace justo que toda la reforma educativa sea aprobada por los diputados. 500 diputados, que si hoy hiciéramos el mapeo de cuáles son las currículas de los diputados, yo decía la otra vez que yo de los 500 al único que le creo, y porque conozco su trayectoria y he trabajado con él, es que con Juan Carlos Rodríguez Hitz, que fue director del CONACYT con el presidente Calderón, fue gobernador de Guanajuato, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Guanajuato. Es un hombre que siempre ha estado muy metido en la discusión de la educación, pero tenemos 499 diputados. Bueno, el de Jalapa, Rafael Hernández Villalpando, que fue rector de la Veracruzana, subsecretario, y que estuvo muy cerca de Josefina Vázquez Mota en la Secretaría de Educación. De ahí yo no veo ningún diputado con el perfil educativo. Hoy tenemos hasta diputadas prostitutas y uno transgénero, ¿no? Yo no veo ningún diputado. En este momento que hay una reforma educativa en este país impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación, yo no veo luces en los diputados. Entonces, ¿por qué se tendrá que someter esta política pública a muchos diputados? Bueno, nosotros por nuestra condición educativa podríamos ser hasta presidentes de la República, porque para ser diputado solo se requiere una cosa: saber leer y escribir. Nosotros sabemos leer y escribir, entonces ya podemos, y además somos pensantes, ya tenemos otro plus. En este marco que vamos a iniciar la segunda unidad, y que tuvimos que hacer este gran recorrido en la historia del siglo XX y parte del siglo XXI, y también tenemos que pensar cómo va a ser la educación en los próximos 50 años. La educación que va a estar en manos de ustedes. Ustedes en un año ya andarán buscando la plaza. Y ¿usted qué plaza le gustaría tener, compañera? De primaria. Compañera. Sí. Hoy, en todas estas reformas educativas que ha habido en el país en los últimos 25 años, una de las grandes reformas es que ahora hoy hay concursos para obtener la plaza
docente en preescolar, primaria, secundaria, ¿no? Hoy sí todo pasa en el filtro de un concurso, de una convocatoria, de un examen, de un puntaje, y no como antiguamente, que si eras amiga, novia, amante, sobrina, nieta, ahijada de algún líder charro sindical, te daban tu plaza, ¿no? Muchísima gente obtuvo la plaza de docente porque era, o porque la compraba. A ver, te vendo mi plaza. Todo en el marco de la ilegalidad. La venta de plazas, heredar las plazas, todo era bajo lo oscurito. Yo tengo una amiga, doctora en biología, que ganó su plaza de docente en biología en la Secretaría de Educación Pública. Lleva 4 años que la ganó y no se la han dado a la compañera. Doctora en biología. Y bueno, ahora es subsecretaria del Medio Ambiente en Veracruz, en el gobierno de Cuitlahua, porque la anduvo buscando. Pero ella, y además, obtuvo el mayor puntaje y se movió, no sabemos qué pasó. Y bueno, también otra cosa, ya hay una libertad sindical. Antiguamente el Estado te daba tu plaza, te vamos a dar tu plaza en Guayacocotla. Ya tú firmabas la hoja azul, verde, y ya firmabas y automáticamente te hacían miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores y te descontaban en tu quincena. Automáticamente te hacían miembro del Partido Revolucionario Institucional, te quitaban un porcentaje. Ahora, ya desde hace 20 años, hay esa libertad. Te ganas tu plaza, tú voluntariamente dices, yo sí quiero irme al sindicato, o yo quiero ser libre, yo sí me quiero afiliar al PRI o a Morena, que ahora va a ser el caso. Entonces vean esta parte ahora, ustedes ya llegarán con su plaza. Si les gusta la grilla, a lo mejor digan, pues sí me meto al PRI o al PRD o al PAN, o si les gusta la grilla sindical, pues sí me afilio al sindicato. Uno de los grandes problemas que yo siempre he dicho que la reforma educativa tendría que pasar con desaparecer el sindicato. Es mi punto de vista neoliberal, ojete, mala onda, mala leche, resentido, pero el buen trabajador no necesita del sindicato. Dicen que estoy loco y que soy un resentido, pero ¿para qué quieres un sindicato que está al servicio del partido gobernante? ¿Qué hacen los sindicatos? Ahorita los sindicatos adoran a López Obrador y a Cuitlahua, pero ¿en qué le beneficia al maestro agremiado que el sindicato esté al servicio del gobierno? Es que me van a dar mi día de no sé qué, mi día de no sé cuándo, y si te metes de líder sindical te va mucho mejor. Y entonces yo pienso que el sindicalismo charro lo vamos a ver el lunes que veamos el documental de Pansanzo. Vamos a ver esta situación y que todavía se vive, que todavía hay toda una cultura del sindicalismo. Muchas familias, el abuelo fue maestro, el papá es maestro, el hijo es maestro, es así como los médicos o los abogados. Hay toda una serie de familias que se encargan, que suben o que acceden al servicio educativo. Pero ahora sí, ustedes, o yo, si quiero concursar, tengo que llenar mi fichita, hacer mi examen por línea y que me den mi plaza y que te manden. Antiguamente, los mejores promedios de la escuela normal veracruzana se quedaban en Jalapa, en Veracruz, ahí donde hay pavimento, servicio público, donde hay luces de neón para salir el fin de semana, ahí se quedaron. Nadie quiere irse al último pueblo de Guayacocotla. Nadie quiere ir a caminar
a las faldas del cerro del Cofre de Perote, ¿no? Por eso, ¿alguien conoce la actividad de CONAFE? La actividad de los miembros de CONAFE. CONAFE es un organismo de la Secretaría de Educación Pública, que lo vamos a ver, que a ti, joven, que saliste del bachillerato, te va a becar tu licenciatura, pero tú a cambio vas a trabajar 1 año o 2 años en una comunidad lejana, ahí donde no van los maestros, y que te van a aplicar, te van a dar una capacitación para que llegues a esas zonas lejanas, y tú vas a juntar a tus alumnos y les vas a aplicar, les vas a dar clases, y hay miles y miles de historias del CONAFE, de chavos que se fueron, y que mi compañero en el doctorado, Arturo Burciaga, es de esta generación de CONAFE en Zacatecas. Estuvo creo que 4 o 5 años, y no solamente lo becaron para la licenciatura, sino también lo becaron para el doctorado, y ahora es el director del doctorado en Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces el CONAFE, todos estos maestros que le hacen fuchi a la plaza allá en el Quinto Cerro, los chicos de CONAFE van toda la semana, dan clases, ahí comen, ahí duermen y regresan a la ciudad o a sus lugares, y es una bonita experiencia que poco se sabe, pero los chavos de CONAFE han sido los portadores. Bueno, hemos platicado los 100 años de educación a través de los gobiernos presidenciales. ¿Ustedes qué podrán opinar o qué quieren decir? Lo que vimos es así como resumen. ¿Me entendieron? Sí, pero no entiendo qué quiere. Sí, porque ustedes ahora que ya sean profesionales de la educación, todo esto, toda esta grilla la van a vivir, y los maestros más viejos van a decir, sí, con Carlos Salinas hubo un gran avance. Se dieron cuenta lo poquito que ganaban los maestros. Hubo grandes movilizaciones porque el maestro era un apóstol de la educación, ganaba muy poquito. Ya a partir de Carlos Salinas, ya los salarios de los maestros se profesionalizaron. Ahí sí dices qué vocación de sacrificio. Y bueno, todo el mundo le apuesta a la educación, ¿no? Sus padres le están apostando. Seguramente a nuestras bisabuelas no tuvieron esa oportunidad, ¿no? A nuestras bisabuelas lo que le apostaron era a que se casaran, tuvieran sus hijos, fueran amas de casa, felices, obedientes, sumisas, y que aguantaran los golpes y todas las vejaciones que les hacía el marido, ¿no? Esas son nuestras bisabuelas. Pero ya ustedes. Entonces, el lunes creo no venir, todavía no lo sé, pero si no vengo, voy a dejar la actividad. La actividad va a ser ver el documental de Panzazo, ese documental del 2013. Es un documental muy interesante porque Enrique Peña Nieto fue muy hábil de anunciar su reforma educativa. Todas las reformas se anuncian en los discursos de los políticos, en los articulistas, pero Enrique Peña Nieto, a mí me gustó mucho su forma de cómo presentar la reforma educativa de su gobierno, y va a utilizar
el cine, el documental. Y esto va a ser muy interesante, que a través de un documental, que a lo mejor ya lo vieron de panzazo. Carlos Dolé de Mola va a una escuela pública y ve el desorden, la falta de los maestros, ve todo lo malo que hay. Va a una escuela privada, como la de aquí, ve todo el orden, los maestros, todo muy bien. Se va a la Secretaría de Educación Pública a preguntar que cuántos maestros había en el país. En la Secretaría de Educación Pública nadie lo recibe, nadie sabe de nada, y lo mandan al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en el sindicato sí lo recibe el Mr. Gordillo. Ahora entiendo por qué lo recibió. El Lore de Mola joven y guapetón seguramente, pues sí lo. Y ya empiezan, en 2013 no sabíamos cuántos maestros estaban frente a grupo, cuántos maestros estaban comisionados, cuántos maestros eran aviadores. ¿Qué es un maestro comisionado? ¿Alguien sabe? Es un maestro que tiene su plaza, que le paga a la Secretaría de Educación Pública, pero ¿qué creen? El presidente López Obrador necesita a alguien que le limpie los zapatos. Lo comisionaron ahí. ¿Qué creen? Salió electo regidor del ayuntamiento. Lo comisionaron para irse de regidor, cobrando lo del regidor y cobrando lo de su plaza. ¿Qué creen? En el sindicato no tenemos secretaria, lo comisionaban o se comisiona esos son los maestros comisionados, que trabajan, sí, pero que no están trabajando como dice su contrato, que están trabajando en leyes sindicales, en otras cosas. Y los aviadores son los maestros que ni se presentan a trabajar, que están en otros rollos, pero que se presentan que cada semana, que cada mes reciben su quincena. Hay familias como la familia García Jiménez, que todos los hijos son maestros, desde el papá a la mamá, y tienen 4 o 5 plazas. Entonces, imagínense un maestro con 5 plazas. Cada plaza es de 8 horas. 5 por 8 son 40 horas, ¿no? ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas, ¿no? Entonces, hay maestros que logran. De los que tienen 5 plazas, hay algunos que sí trabajan de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? Ellos van a la matutina, vespertina, a la diurna. Y luego faltan otras 2 plazas. Se van el fin de semana a alguna biblioteca. Entonces, no hay poder humano que alguien tenga 5 plazas y que le esté robando, ¿no? Hay muchísimos maestros en esa situación, y que la reforma educativa tampoco los ha. A ver, señor, usted físicamente nomás debe tener 3 plazas: matutina, vespertina y nocturna. La nocturna se trabaja de 6 a 10, ¿no? Es de 8 a 1 y de 2 a 6. Y hay maestros que no solamente tienen 5 plazas. Yo
yo cuando fui dirigente sindical, pues me hice de 10 plazas. Y eso debía de ser una violación, es un delito, ¿no? Si ya con 5 plazas, nomás trabajas de 40 horas, nomás trabajas 12, ya con 10, ¿cuánto no le estás defraudando a la nación? ¿A cuántos jóvenes no les estás quitando una plaza, no? Entonces, yo creo que esta reforma de asignación de plazas, me acaban de comentar de una maestra que se acaba de jubilar, una señora, creo que está mal, que a fuerza la plaza se la quiere dejar al hijo. La ley ya no se lo permite. Pero la señora, la maestra, con 4 plazas, ella cree que la plaza es suya. La plaza te la prestó el Estado, ¿no? Yo he estado, te designo este libro, que en 30 años, por edad, ya ese libro ya me lo vas a aventar, ya vendrá otro libro, vendrá otra gente. Y me consultaron que la señora que va a demandar, si demanda la señora se va a dar un tiro en el pie. A ver, señora, para empezar, tiene usted más plazas, ¿no? Y no hay ninguna ley que le diga, usted tiene el derecho de heredar la plaza a su hijo, a su nieto, a su tataranieto. Pero como son prácticas del pasado, en el pasado la gente se jubilaba y repartía las plazas, ¿no? Mi hija, mi sobrina, mi detalle, mi amante, mi vecina, mi todo. Era muy bonito esta parte de, aunque no tuvieras vocación de maestro, ¿no? Es que me voy a jubilar y ¿cómo le voy a dejar la plaza? No, la plaza es del Estado. Es una concesión que te da el Estado, que te dio. Y ahora que te vas a jubilar, ¿no? Entonces vean, todo lo que vamos a discutir en la legislación, y que lamentablemente, duele decirlo, este es un cochinero. Llámese Morena, llámese PAN, llámese PRI. ¿Cuántos maestros revolucionarios que alzan el puño y cobran con la derecha están haciendo labores partidistas en este momento, que debían estar frente al grupo, ¿no? ¿Quieres ser líder partidista? Pues renuncia a tu plaza y que el partido te pague, ¿no? Pero bueno, entonces nos vemos el lunes y ya están los videos arriba para las actividades, y vamos a dejar una actividad esta tarde, la preparo.